En la clase pasada estábamos viendo una proposición que nos dice si la norma de un espacio normado está inducida por un producto punto, entonces se satisface la ley del paralelogramo. Entonces, pues vamos a ver ejemplos de espacios que no satisfacen la ley del paralelogramo y por lo tanto su norma no va a estar inducida por un producto punto. Entonces, a ver, entonces aquí vamos a ponerle ejemplos. Entonces, uno, vamos a probar que si nosotros consideramos LP, ¿se acuerdan? Es el espacio de sucesiones xn desde n igual a 1 hasta infinito, tal que la suma de los valores absolutos de xn a la p desde n igual a 1 hasta infinito son convergentes, ¿no? Entonces, este espacio se trabaja con la norma P, ¿no? La norma P de una sucesión era, pues, la suma de los valores absolutos de xn a la p desde n igual a 1 hasta infinito a la 1 entre p, ¿no? Entonces, híjole, a ver, otra vez volví a, ¿cómo se dice? Escribir hacia un lado. Pero bueno, entonces, ahorita lo compongo. Entonces, vamos a demostrar que, híjole, está muy hacia acá. Bueno, vamos a demostrar que LP con la norma P, su norma está inducida por un, por un producto punto si solo si P es igual a 2. ¿Está bien? Entonces aquí, pues la que es fácil, ¿no? Pues es, si P es igual a 2, entonces es claro que la norma de L2 está inducida en un producto punto porque es un ejemplo anterior. Entonces, si P es igual a 2, entonces L2, ¿no? Con la norma 2, su norma está inducida por un producto punto. ¿Está bien? Entonces ahora lo que vamos a demostrar es que si la norma está inducida por un producto punto, entonces P es igual a 2, ¿no? Entonces voy a poner aquí por demostrar. Si la norma P está inducida por un producto punto, entonces P es igual a 2. Entonces lo vamos a hacer por contrapuesta. Vamos a suponer que P es distinto de 2 y vamos a demostrar que su norma no está inducida por un producto punto. Entonces vamos a probarlo así. Supongamos que P es distinto de 2. ¿Está bien? Entonces, ¿sí? Vamos a probar que la norma no está inducida por un producto punto. Entonces consideremos los siguientes vectores. Vamos a decir, los vectores más clásicos que nosotros podemos considerar, pues sea E1, igual al vector que tiene el 1, 0, 0 y todo lo demás, ¿no? El 1 nada más en la primera entrada y 0 en lo demás. E2, el vector que tiene 0, 1 y 0 en todas las demás entradas. ¿Está bien? Entonces, pues estos claramente pues están en LP, ¿no? Esto no, en realidad es trivial, ¿no? Esto está en LP, esto está en LP. Entonces vamos a calcular la igualdad del... Vamos a calcular ¿cómo se llaman? Las operaciones que están involucradas en la igualdad del paralelogramo y vamos a ver que no se da la igualdad. Entonces, bueno, entonces para eso necesitamos tener M1 más E2
Como aquí las operaciones son entrada a entrada, entonces si ustedes hacen E1 más E2, pues esto va a quedar nada más 1, 1 y 0 en todo lo demás, ¿no? Y esto va a quedar, ¿no? Y si hace 1 E1 menos E2, pues esto va a quedar 1, menos 1, 0, 0 y 0 en todo lo demás. Y ya, entonces eso es lo que va a quedar aquí. ¿Está bien? Entonces, pues vamos a calcular la norma P al cuadrado de U más B. Entonces, porque recuerden que la igualdad del paralelogramo calcula estas cantidades y calcula estas cantidades. Entonces vamos a calcular esta y vamos a ver que es distinta de lo que sale acá. Fíjense. Entonces, la norma P de E1 más E2, ¿sí? Pues si ustedes se dan cuenta es algo así como 1 a la P, ¿no? Son las entradas a la P, ¿no? Más 1 a la P, ¿no? Más puros ceros, más 0, así, ¿no? Etcétera, a la 1 entre P. Pero pues esto es igual a 1 a la P más 1 a la P, pues es 1. Entonces esto nos va a quedar 2 a la 1 entre P. Bueno, lo pongo así mejor. 2 a la 1 entre P, ¿no? Entonces esto es lo que nos queda de un lado. Ah, pero nosotros queremos al cuadrado. Entonces aquí vamos a ponerle al cuadrado, ¿no? Entonces es a la 2 entre P. Entonces también aquí va a ir al cuadrado. Entonces nos va a quedar así. A la 2 entre P. ¿Está bien? Entonces es lo que tenemos, ¿no? Y tenemos que calcular además la norma de x al cuadrado y la norma de y al cuadrado. Uy, ¿qué pasó? Ajá. Entonces tenemos que calcular, esta de acá. Bueno, entonces ahora la norma norma P de E1 al cuadrado, pues es la norma de esto al cuadrado. Entonces nada más va a ser 1 a la P a la 1 entre P, pues eso es 1, ¿no? Entonces esto es, ustedes hacen la cuenta, no es difícil ver que esto es 1, ¿no? La norma P de E2 al cuadrado, me faltó 1, ahorita lo pongo, es la norma de E2, pues nada más es esta la P, entonces nos queda la 1 entre P, entonces también esto va a quedar 1, ¿está bien? Me faltó exactamente todavía este de acá. Y también tenemos que la norma de E1 menos E2 P al cuadrado, pues va a ser la misma de la de arriba, porque la norma P es en valor absoluto a la P, en valor absoluto a la P y todo lo demás es 0. Entonces esto también nos va a quedar, es como acá arriba, nos va a quedar 2 a la 2 entre P. Entonces pues ya nada más sumamos las cantidades y fíjense que va a quedar, entonces nos va a quedar E1 más E2, la norma P de E1 más E2 al cuadrado más la norma P de E1 menos E2 al cuadrado, pues esto es igual a, ¿cuánto nos queda? Nos queda 2 más 2 a la 1 entre P, a la 2 entre P. Bueno, lo voy a poner así, 2 entre P, más 2 a la 2 entre P. Pues esto es nada más 2 veces 2 a la 2 entre P. Así, ¿no? Uy. Y esto nos queda, creo que así basta con que lo dejemos así, ¿no? Y por otro lado, 2 veces la norma de E1, la norma de E1P al cuadrado más la norma de P de E2 al cuadrado, pues esto es 2 por 1 más 1, que es igual a 2 por 2. Es igual a 2 por 2, ¿no? Entonces, fíjense, si estos fueran iguales, entonces, pues tendríamos lo siguiente, si 2, aquí es por, si 2 por 2 a la 2 entre P fuera igual a 2 por 2, ¿no? O sea que si las cantidades fueran iguales, entonces, pues esto se cancela y nos va a quedar que 2 a la 2 entre P, pues es igual a 2, ¿no?
Entonces, ¿qué tendríamos de aquí, no? Entonces, a ver, espérenme. Si fueran iguales, entonces tendríamos que, multiplicando a la menos 1, nos queda 2 a la 2 entre p por 2 a la menos 1, pues es igual a 1. Y entonces, pues nos va a quedar, espérenme, nos va a quedar algo así como que 2 a la 2 entre p menos 1 es igual a 1, ¿no? Entonces, pues esta potencia tiene que dar 1 cuando lo de arriba da 0, ¿no? Lo pueden pasar esto como e a la 2 entre p menos 1 por logaritmo de 2, o sea, pueden acordarse de cómo se define pues a la b, ¿no? Que es a la b, perdón, esto es e a la b por logaritmo de a, ¿no? Algo así. Pero bueno, eso ya no es necesario. Ya pueden usar que si esta potencia es 1, entonces porque 2 entre p menos 1 pues tiene que ser igual a 0, ¿no? Y entonces, pues aquí es donde sale la contradicción, porque entonces 2 entre p es igual a 1, entonces 2 es igual a p, y esto no puede ser porque estamos suponiendo, ¿no? Estamos en el caso en el que p es distinto de 2. Supongamos p distinto de 2. Bueno, entonces no se satisface la igualdad la ley del paralelogramo. Entonces no se cumple la igualdad del paralelogramo. Y por tanto, ¿sí? La norma P no está inducida por un producto punto. Por un producto punto. Y ya, ¿no? Entonces, pues ya probamos este ejemplo, ¿no? La norma P está inducida por un producto punto si solo si P es igual a 2. Entonces, pues es el único espacio, el L2, en el que lo puedes estudiar con esta idea de tener un producto punto. ¿Está bien? Bueno, ese es un ejemplo. Y otro ejemplo, pues puede ser el que también vamos a estudiar muy seguido, que va a ser las funciones continuas en un intervalo a, b con la norma infinito. Entonces aquí lo recuerdo. Otro ejemplo era las funciones continuas en un intervalo a, b con la norma infinito. Recuerden que la norma infinito de una función pues es el supremo de los módulos de f de t, de los valores absolutos, perdón, tal que t está en a, b. Vamos a ponerlo así, t menor o igual que b y mayor o igual que a, algo así, ¿no? Entonces, nuevamente, esta norma no está inducida por un producto punto. Esta norma no está inducida por un producto punto. Entonces lo que tenemos que ver es que no se cumple la ley del paralelogramo. Entonces pues tengo que dar dos funciones. Por lo general, si ustedes dan cualesquiera dos funciones, es probable de que no les dé la igualdad del paralelogramo. O sea, es aquí como más complicado que agarren dos funciones y que les dé la igualdad del paralelogramo. Entonces aquí vamos a dar dos especiales para que las cuentas pues salgan bonitas. Bueno, entonces fíjense. Entonces sea f de t una función igual a 1 para toda t. Una coma b. O sea, la función constante 1. ¿Sí? Entonces, pues, aquí está mi mi plano cartesiano, ¿no? Y aquí está mi intervalo a, b. Entonces lo que estoy haciendo es mandar todo a la constante 1. Entonces esta es una función. Bueno, y la otra función va a ser la siguiente. Y sea g de t igual a la siguiente función. Va a ser t menos a entre b menos a. Entonces, esto de acá es una recta, ¿no? Voy a ponerle aquí la g también. Esta es la f, la voy a dibujar acá. Entonces, dice que esta es una recta, ¿no? Para toda t
en el intervalo A, B. Algo así, ¿no? Entonces, si t es igual a 0, ¿no? ¿Dónde se queda? Pues en t igual a 0 nos queda... Ah, perdón, no. Si t es igual a A, nada más vamos a fijarnos en los extremos en A y en B para dibujarla, ¿no? Entonces, si t es igual a A, nos queda en 0. Entonces, aquí va a salir la función g. Y si t es igual a B, nos va a quedar b menos a. Entre b menos a es 1. Entonces, va a quedar, esta es la función g. Entonces, lo que vamos a hacer es verificar que no se cumple la igualdad del paralelogramo con estas dos. Entonces, tenemos que calcular primero, pues la norma, vamos a hacer las fáciles, las normas infinito de cada uno. Entonces, claramente tenemos que la norma infinito de f, la norma del supremo, pues es el valor más grande que puede alcanzar la f, ¿no? Pero como es constante, pues esto es 1. Está bien. Y la norma infinito de la g, pues otra vez, ¿no? El valor más grande que puede alcanzar la función g, ya cuando la graficamos, pues también es 1, ¿no? Entonces, vamos a ponerle 1 acá para que se vea, ¿no? Que esta es como la altura, aquí. Híjole, entonces aquí vamos a poner el 1, ¿no? Ahí está el 1. Entonces la norma infinito de g, pues también es 1, ¿no? Y ya está, ¿no? Entonces ahora la que queremos calcular, cuánto vale la función f más g de t y f menos g de t. Ahora, f de t más g de t, pues es 1 más t menos a entre b menos a para toda t en a, b, ¿no? Entonces esa es la que nos queda. Y vamos a ver que f de t menos f de t, perdón, f de t menos g de t, pues esto va a ser igual a 1 menos t menos a entre b menos a para toda t en a, b. Algo así. Entonces, pues las dos siguen siendo nuevamente rectas, ¿no? Entonces, basta 2 puntos para dibujar esas rectas, ¿no? Son de grado 1, ¿no? Bueno, entonces, pues ¿cómo va a quedar esto? Entonces, fíjense, la función f más g, la voy a dibujar por acá. Híjole, que es como que mi pluma stylus ahorita está fallando porque ya se le va a romper. Entonces ya lo estoy dibujando como con mucho cuidado. Entonces, fíjense, aquí está A, B. Entonces, pues, ¿quién es f más t? Pues nada más hay que ver, ¿no? Cuando vamos a ponerle aquí 1, esta es la altura 1 y esta es la altura 2. Entonces 1 y 2. Entonces fíjense, cuando t es igual a en este extremo, pues nada más nos va a quedar, pues va a ser a menos a 0, entonces esto se va a anular, entonces nos va a quedar, cuando t vale a, nos va a quedar en 1, ¿no? Y cuando t vale b, pues nos va a quedar b menos a entre b menos a. Entonces aquí va a quedar 1, entonces nos va a quedar 1 más 1 es 2. Entonces en b vale 2. Y como es una recta, pues esta es f más t. F más g, perdón, ¿no? Y análogamente la otra, ¿no? Entonces aquí dibujan su plano cartesiano, ¿no? Entonces aquí está a, aquí está b, ¿no? Entonces aquí, creo que aquí nada más necesitan el 1, no necesitan el 2. Entonces aquí fuera la altura 1, fíjense, cuando t vale a, ¿no? Ustedes evalúan acá y les queda 0, entonces 1 menos 0 es 1, entonces va a quedar por acá, ¿no? Y cuando t vale b, entonces nos va a quedar b menos a entre b menos a es 1, entonces aquí nos va a quedar 1 menos 1, 0, entonces cuando t vale b nos va a quedar 0, entonces esta va a ser la f menos g, ¿no? F menos g, ¿no? Entonces aquí pues ya podemos calcular pues fácilmente cuánto vale las normas infinito de cada uno. Entonces, ¿no? La norma infinito de f más g
pues es igual a 2, ¿no? Es el valor máximo que puede alcanzar el supremo de f más g, y está aquí que es en 2, ¿no? Y la norma infinito de f menos g es igual a pues 1, ¿no? Este es el valor máximo que puede alcanzar. Entonces 1. Entonces ahora sí comprobamos que no se da la ley del paralelogramo, porque nos queda algo así. F más g, norma infinito al cuadrado, más la norma de f menos g infinito al cuadrado, pues nos va a quedar 2 al cuadrado más 1 al cuadrado, pues nos va a quedar 5, ¿no? Es 4 más 1, entonces nos va a quedar 5. Entonces esto es 5, algo así, ¿no? Bueno, y entonces, y además, 2 veces la norma infinito de f al cuadrado más la norma infinito de g al cuadrado. Entonces recordemos que esa vale 1, ¿no? Esta vale 1 y esta vale 1. Entonces nos va a quedar 2 por 1 más 1, pues va a quedar 4. Y entonces pues aquí nos damos cuenta que estos son distintos, ¿no? Entonces por la proposición anterior, entonces la norma infinito, en este caso para las funciones continuas, no está inducida por un producto punto. Por un producto punto, ¿no? Y entonces, pues, ahora sí ya podemos decir, ¿no? Si ya tenemos estos ejemplos, que si nosotros aquí tenemos nuestros espacios métricos, ¿no? Aquí. Entonces aquí va a haber espacios métricos cuya distancia no está inducida por una norma. Entonces por aquí están los espacios normados, ¿no? ¿No? Y acá hay puntos que no están ahí, ¿no? Y por aquí van a estar los espacios con producto punto. Entonces también acá hay espacios normados cuya norma no está inducida por un producto punto. Entonces es necesario estudiar los espacios por separado, ¿no? Puros espacios métricos, puros espacios normados, que aquí es la teoría de espacios de Banach, puros espacios con producto punto, y ahí es la teoría de espacios de Hilbert. ¿Está bien? Entonces, por eso es importante mostrarles estos ejemplos para que pues, más o menos se diera una idea de cómo están las contenciones y por qué son propias, ¿no? Bueno, y bueno, ustedes también pueden, les dejo aquí de tarea moral. Pues probar que en L infinito, con la norma infinito, pues también aquí su norma no está inducida por un producto punto. No, es en realidad pues sencillo, o sea, nada más es para que practiquen, ¿no? Pues ahí pues agarren los vectores canónicos E1, E2 y va a jalar, seguro, ¿no? Y así, ¿no? También pueden ustedes ver que pasa lo mismo en C0, con la norma infinito, en las funciones, en las sucesiones convergentes, con la norma infinito, en todos esos pues va a resultar lo mismo. Les digo que el único espacio importante con producto punto que se puede estudiar es con su norma 2, o el L2 de algún espacio, que lo van a ver más adelante, con la norma 2. Son los únicos, digamos, bueno, y Rn, ¿no? Rn arriba. Rn con su norma euclidiana. Estos son los únicos espacios que nosotros nos interesa estudiar cuando nos proponemos estudiar espacios de Hilbert. Uy. Entonces, bueno, eso se los dejo ahí como motivación para que estudien otros cursos. ¿Está bien? Bueno, ahora lo que vamos a ver, ya que
pues vimos espacios métricos, espacios normados, espacios con producto punto. Pues todos ellos espacios métricos, espacios normados y espacios con producto punto en particular son espacios métricos. Entonces, pues podemos estudiar la convergencia ahí, los abiertos, los cerrados, la topología, la completez, esto de que toda sucesión de Cauchy sea convergente. Entonces, pues vamos a estudiar esos conceptos y les voy a apuntar aquí las definiciones para que vayamos a entrar en contexto. Esta es como la parte gruesa del curso, entonces fíjense. Entonces, definición. En realidad son definiciones que a lo mejor son aburridas porque ya las conocen, nada más las voy a escribir en contexto de espacios métricos. Entonces, sea XD un espacio métrico. ¿Sí? Y tomen es que no sé si ponerle una sucesión. Ajá. Y sea xn, desde n igual a 1 hasta infinito. Vamos a ponerla así, fíjense. Así con estas xn. Vamos a guardar este símbolo de sucesión con xn para elementos de los espacios de sucesiones. Cuando es lo mismo en realidad, nada más es como para hacer distinción un poco. Entonces, y sea xn una sucesión en x, ¿no? Una sucesión en x. Entonces decimos que uno, xn converge a x, la sucesión xn converge a x si pasa lo de toda la vida. Si para toda epsilon mayor que 0 existe una n en n, ¿no? Tal que si n es mayor o igual que la n, entonces la distancia, aquí es lo que cambia, ¿no? La distancia de xn a x es menor que epsilon, ¿no? O sea, lo de siempre. ¿Sí? ¿Qué quiere decir lo de siempre? Que ustedes acá tienen su punto, y aquí tienen al punto x, y aquí tienen la sucesión que se va acercando, xn, ¿no? Entonces, pues no sé, se puede acercar por acá, ¿no? O sea, no así nada más, ¿no? Bueno, no sé cómo. Entonces quiere decir que para cualquier epsilon alrededor de la x, que van a ser las bolas, las bolas abiertas, que lo vamos a ver después, llega un momento en el que los puntos empiezan a caer acá, ¿no? Dentro de la bola. ¿Está bien? Esa es la idea nada más, ¿no? Sí, entonces, y escribiremos el límite de la sucesión xn cuando n tiene infinito es x, o sea, como si estuviéramos en los números reales. Lo único que cambió acá fue que en lugar de valor absoluto es distancia. 2. Decimos que xn es una sucesión de Cauchy. Bueno, creo que yo le puse el decimos, ¿verdad? Creo que está acá arriba. Sí, decimos que 2. xn. Ay. Xn es una sucesión de Cauchy. Híjole. Sí, ¿no? Pues pasa lo mismo. Si para toda epsilon mayor que 0 existe una n en n, tal que si n y m son mayores o iguales que esta n, entonces, ¿no? La distancia entre xn y xm es menor que epsilon. ¿Está bien? Entonces así la vamos a poner la definición, ¿no? Se dan cuenta es la misma que ustedes conocen para R, ¿no? Entonces no hay gran diferencia, ¿sí? Bueno, entonces ahora lo que vamos a hacer es pues, algunas observaciones de estas cosas, ¿no? Entonces, a ver, espérenme. Entonces,
A ver, observaciones. Bueno, observaciones. Observaciones. Pues primero, que si una sucesión converge un punto, la sucesión es de Cauchy, esa es inmediata, ¿no? Entonces, si yo tengo una sucesión, vamos a poner mejor así para no estar escribiendo tanto, sea xn, no, dije que así no lo iba a escribir, sea xn, coma, yn, no necesito la otra yn, perdón, xn, una sucesión en un espacio métrico, xd, una sucesión en un espacio métrico xd, ¿sí? Entonces va a pasar los siguientes puntos. 1. Si la sucesión xn converge a x, este límite es único. ¿Sí? Y en realidad pues es la misma demostración que los casos anteriores, ¿no? Porque si existe, no sé, un x prima, ¿no? Tal que el límite de las xn's pues es x prima. Uy. Entonces, pues, ¿qué pasa, no? Entonces, si epsilon es mayor que 0, ¿no? Va a existir una n en n tal que las distancias de xn a x es menor que epsilon y la distancia de xn a x' pues también es menor que epsilon, ¿no? Se puede tomar como la n, el máximo de las n's, ¿no? Cuando utilizan la definición con y con Ay, aquí está como muy pegado. ¿No? Entonces, pues les va a quedar acá que si ustedes lo hacen, entonces ya nomás por la desigualdad del triángulo nos va a quedar entonces, ¿no? Que la distancia de x a x' pues es menor o igual. Les digo, aquí lo importante pues es la igualdad, la desigualdad del triángulo cuando se trata de espacios métricos, ¿no? Es como la que más vamos a usar. La distancia de x a xn, ¿no? Entonces le pueden poner acá, ¿no? Perdón, aquí no le puse mal. Existe una n, pero vamos a ponerla aquí mayúscula, ¿no? Entonces la distancia de x a xn mayúscula más la distancia de xn mayúscula a x', pues se hace menor que 2 epsilon, ¿no? Y como epsilon fue arbitraria, mayor que 0, entonces la distancia de x a x' es igual a 0, entonces pues son el mismo punto y ya, ¿no? Entonces, te dan cuenta, es lo mismo como si tuvieran valor absoluto. Entonces, ¿qué probé? Sí, que el límite es único, ¿está bien? Entonces, esa es la primera. Bueno, entonces, 2, que si yo tengo una sucesión que converge, entonces Cauchy. Si xn converge, ¿no? Pues vamos a ponerle a x. Entonces es de Cauchy, ¿no? Y es la misma demostración, ¿no? Porque si epsilon es mayor que 0, existe una n en n, tal que si n es mayor o igual que la n, entonces la distancia de xn a x pues es menor o igual que es menor que epsilon medios, ¿no? Y por tanto, ¿sí? Pues la distancia, vamos a poner así mejor, vamos a escribirlo bien. Por tanto, si n y m son mayores o iguales que esta n, entonces la distancia de xn, xm pues es menor o igual que la distancia de xn a x más la distancia de x a xm, pero pues esto es menor que
epsilon medios más epsilon medios, que es igual a epsilon. Y ya, ¿no? Entonces, pues la sucesión es de Cauchy. Lo que no pasa es al revés, ¿no? No toda sucesión de Cauchy es convergente, pues los espacios, el espacio de racionales, ¿no? De los números racionales. Perdón, el campo de los números racionales. Ahí no es cierto que toda sucesión de Cauchy sea convergente. Bueno, eso ya lo vimos. Otra cosa que se puede decir de los espacios métricos es que si una sucesión es convergente, entonces está acotada. Entonces aquí 3, que es el 3, ¿verdad? Entonces 3, si xn, ¿no?, es convergente a x, entonces es acotada. Es acotada, ¿está bien? ¿Por qué? Porque si ustedes agarran epsilon igual a 1, ¿no? Si epsilon es igual a 1, pues entonces ustedes saben que existe una n en n, ¿no? Tal que si n es mayor o igual que esta n, entonces la distancia de xn a x pues es menor que 1. ¿Está bien? Entonces, ¿qué pueden decir de esto? Fíjense, entonces... creo que aquí lo puse mal. Creo que aquí necesito que sea de Cauchy para hacer algo que quiero. Sí, entonces no. Entonces voy a ponerlo así, espérame. Entonces, como es convergente, entonces es de Cauchy, entonces existe n, tal que si n y m son mayores o iguales que la n, entonces, ¿sí?, pues la distancia entre cualesquiera dos de xn a xm, pues es menor o igual que, es menor que 1, perdón, es menor que 1. ¿Está bien? Entonces, fíjense, aparte, antes de n, ¿no? Antes de n, tengo una cantidad finita de elementos de la sucesión, ¿no? Tengo una cantidad finita de xn, ¿no?, de elementos de la sucesión, ¿no? Pues estos son x1 hasta xn-1, ¿no? Entonces puedo sacar el máximo entre la distancia de cualesquiera dos de ellos, fíjense, sea m minúscula igual a el máximo de todas estas distancias de xi a x, oye, está muy feo eso, de xi a xj, tales que, ¿cómo le pongo acá? Tales que i y j es menor o igual que n menos 1 y mayor o igual que 1. O sea, lo que estoy haciendo aquí es sacar la distancia entre cualesquiera dos de elementos de estos, ¿no? Entonces, pasa lo siguiente. Entonces, lo que quiero hacer es como acotar la distancia entre cualesquiera dos puntos, pero de toda la sucesión. Entonces, fíjense, si son mayores o iguales que n, la distancia de cualesquiera dos está acotada por 1. Y si son de los primeros n-1, la distancia entre cualesquiera dos está acotada por este máximo, porque es una cantidad finita. Entonces, si m es igual al máximo entre el 1 y el m minúscula, pues entonces tenemos que, ¿no?, la distancia entre cualesquiera dos puntos de la sucesión xi y xj, ¿sí?, pues va a ser menor o igual que la m para toda i j, ¿no? Bueno, vamos a ponerle así nada más, para toda i j en n, ¿no? Para toda i j en n, ¿sí? Pero ¿esto qué nos dice? Entonces nos dice que el diámetro del conjunto, que es la sucesión, que es el supremo de todas estas distancias, está acotado, ¿no? Y eso ya nos dice que entonces la sucesión está acotada. Es nuestra definición de conjunto acotado, que el diámetro del conjunto sea finito, ¿no? Entonces,
el diámetro, que lo habíamos notado así, de la sucesión xn, desde n igual a 1 hasta infinito, ¿no? Pues es menor o igual que m, ¿sí? Porque la distancia de cualesquiera dos es el diámetro de esto, ¿no? El supremo de esas distancias es el diámetro. Entonces el diámetro es menor o igual que m. Entonces la sucesión está acotada. Entonces xn desde n igual a 1 hasta infinito está acotada. Y ya, ¿sí? Entonces este es otro, ¿cómo se dice? Otro resultado que se copia tal cual. Bueno, aquí sí no se copia tal cual, porque si ustedes tratan de hacer la demostración cuando es R, o cuando es R2 o cuando es R3, ahí usan mucho la propiedad de espacios vectoriales y aquí la estamos como quitando y estamos trabajando en el contexto general de espacios métricos. Traten de hacer la demostración en el caso de, ¿cómo se llama? De R o de R2 y vean que pues sí varía un poco. Bueno, entonces este es otro resultado. Bueno, y también pues podemos definir lo que es la subsucesión y vamos a tener el mismo resultado que si tengo yo una sucesión convergente, cualquier subsucesión es convergente, ya se las dejo que la hagan de tarea. Entonces aquí apunto nada más la definición. Entonces definición, una subsucesión de xn ¿no? Es un subconjunto, ¿no? De la sucesión es un subconjunto de xn. ¿Cómo le pongo? Es un subconjunto de xn de la forma. Creo que ya lo habíamos denotado esto, ¿no? Definido, perdón. De la forma xnk. Desde k igual a 1 hasta infinito. Donde pues los índices van creciendo, ¿no? Donde n1 es menor estricto que n1 es menor estricto que n2, es menor estricto que n3 y así, ¿no? Es menor estricto que nk más 1, etcétera, ¿no? Entonces esto pues ténganlo presente, ¿no? Esto es así, ¿no? Entonces el punto 4 es que si yo tengo una sucesión convergente, cualquier subsucesión es convergente. Y esas ya se las dejo para que la escriban, ¿no? Entonces, si xn es convergente a x, ¿no? Entonces, también en espacios métricos se vale que cualquier subsucesión xnk converge a x. Cualquier subsucesión xnk converge a x. ¿No? Entonces esto ya se los dejo que lo hagan ustedes de tarea moral, ¿no? No es complicado, nada más es para que pues, practiquen un poco, ¿no? A lo mejor pues, ustedes todas estas tareitas pues las pueden hacer con el ayudante, ¿está bien? Entonces, pues eso con respecto a convergencia de sucesiones. Lo que involucra ahora es que pues, nosotros estudiemos la convergencia en diferentes espacios. Por ejemplo, en Rn es la más fácil. Vamos a demostrar que en Rn una sucesión de vectores converge a un punto si solo si convergen de entrada a entrada. Eso ya lo vamos a decir mañana, ¿no? En la siguiente sesión. Pero no, eso empieza a fallar ya cuando tienen dimensión infinita. En LP, pues eso ya no va a valer. Solamente va a servir una implicación, pero no otra. Y lo vamos a ver con cuidado. Y bueno, y vamos a hablar un poco de un concepto que se llama bases de Schauder, que son como se parecen mucho al comportamiento de las bases en Rn. Entonces, para que vean un poco la utilidad de pues, estar trabajando en espacios generales, en espacios normados. Y ya finalmente vamos a probar, pues, estudiar que el concepto de completez en espacios métricos.
De todos los ejemplos que hemos visto, vamos a ver pues que la gran mayoría de ellos son completos y vamos a mostrar ejemplos en donde no son completos y algunos se les va a quedar para ustedes, ¿no? Y ya después que terminemos eso de ver la completez, pues ya vamos a ver la parte de topología. ¿Está bien? Bueno, entonces eso lo dejamos para las siguientes sesiones. Le paramos acá.